Amén. Bueno, estábamos hablando del libro de Mateo. Estábamos hablando que el libro de Mateo lo escribió Mateo el publicano, llamado también Leví, hijo de Alfeo. Hablábamos que Mateo era por excelencia el evangelio de la iglesia. También hablábamos que Mateo era escrito para instruir acerca de Jesucristo al nuevo pueblo de Dios. Entonces, todo eso hablábamos de Mateo. Mateo era un hombre muy dispuesto, siempre fue un hombre que estuvo muy dispuesto e interesado en recopilar y presentar en su escrito el pensamiento de Jesús. Para él era muy importante que el pensamiento de Jesús, todo lo de Jesús quedara narrado y que quedara, que la gente pudiera entender esa parte de lo que era Jesús. Mateo era evangelista. Recuerden que hablamos del don de él, que era evangelista. Que el libro de Mateo nos mostraba lo que era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías esperado por el pueblo. Eso nos habla del libro de Mateo. También en el libro de Mateo se habla de la descendencia, de las profecías mesiánicas. También en Mateo se habla de que el pueblo judío no llegó a comprender cabalmente la categoría espiritual ni la profundidad de la realidad por Jesús. Y en el libro de Mateo la explica muy claramente para poderla entender, lo que es Jesús. Se habla que en el libro de Mateo también se explica lo que es el Sermón del Monte, la genealogía de Jesús, se explica el ministerio de Jesús, el apostolado cristiano, ¿sí? O sea, qué era lo que hacía cada apóstol o cómo lo llamó Jesús, el reino de los cielos, la vida de la comunidad cristiana, que en eso era que íbamos, ¿cierto? En la vida de la comunidad cristiana, ¿cómo íbamos? Entonces estábamos hablando así para no ponernos como en cada capítulo y en cada parte, explicar cada parte, sino que estábamos hablando así, por ejemplo, lo que Jesús hablaba a la gente, por ejemplo, venid a mí y descansad, ¿sí? Por ejemplo, quedamos en el capítulo 13, que estábamos hablando de la parábola del sembrador, ahí están más o menos, y te habla también del propósito de las parábolas, que estábamos hablando que Jesús habló en parábolas para enseñarnos algo espiritual, o sea, habló algo natural para enseñarnos algo espiritual. Entonces, que por eso era muy importante como él enseñaba, él colocaba los ejemplos, porque recuerde que Dios siempre es práctico, entonces enseñaba esa parte. Entonces ahí habla, después de eso explica la parábola del sembrador, la parábola de la semilla, la parábola de la levadura, la parábola del trigo y la cizaña, la perla de gran precio, o sea, toda esa parte Jesús explica, toda esa parte de lo que es la parábola. Y hay una partecita aquí en el 13:10 que dice el propósito de las parábolas. Y dice así, quiero leerles ese pedacito y luego pasamos a lo siguiente. 13:10. 13:10, sí. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído te oiréis, y no entendéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, dice, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos,
y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y muchos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces me parece muy interesante esta parte que uno poder entender este pedacito. Dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿O por qué les estaba hablando? Y él le respondió aquí. Les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué no les es dado? Porque ellos no quieren. Aquí dice que tienen el corazón engrosado. No quieren aceptarlo, no quieren recibirlo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué van a entender? Si están cegados, no quieren entender, no quieren recibir nada de lo del Señor. O sea, oyen, pero igual no lo hacen porque no quieren aceptar al Señor Jesús. O sea, para ellos Jesús no es nada. Entonces, por eso no dice, en cambio a ustedes sí. Dijo, porque ustedes ya están conmigo, han caminado conmigo. Sí, claro, ustedes ya saben, entonces para que ustedes puedan entender, se supone que ya tenemos ojos espirituales, oídos espirituales para entender esa parte. Amén. A ver, lo que nos está diciendo, nos está refiriendo el Señor Jesucristo acá, es muy sencillo. El Señor habla por parábolas para aquellas personas que de una u otra manera ya conocieron de Jesús, pero no han querido pertenecer a Jesús, número uno. Número dos, la parábola es aquella comparación que se hace, lo que es terrenal y que puede ser semejante a lo celestial. Por eso él siempre hablaba por parábolas hacia las comparaciones, incluso de lo mismo terrenal a lo terrenal, para que las personas dijeran, sí, normal, y listo. Por eso dice aquí en el versículo número 14, ¿no es cierto? Dice, de oído oiréis y no entenderéis. Ahí me parece aterrador, ahí me parece duro, porque el Señor mismo dice que cuando nosotros somos a veces tan necios a su palabra, ¿no es cierto? Él da un espíritu que entenebrece el pensamiento. Y eso, o sea, eso es terrible, porque quiere decir que tanto dice el adagio, ¿no? Va agua al cántaro, ¿no es cierto? Que el cántaro en un momento se revienta, pero no hace efecto alguno dentro de lo que es el cántaro, de lo que es verdaderamente la esencia. Entonces uno puede estar muchas veces incluso hasta hablando del Señor y todo, pero no hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Ahí es donde Él dice, ¿para qué les voy a hablar explícitamente? ¿Para qué les voy a explicar? Si les hablo cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo pues si se hablar cosas celestiales? Dice el Señor. Entonces, los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, debemos comprender y entender muy bien cada palabra que el Señor nos da. Cuando no la entendemos, entonces no estamos con el Señor. No es eso. Hay cuestiones, hay palabras, hay frases, hay incluso versículos o capítulos que nos va a tocar estudiarlo no una, ni dos, ni tres veces, sino hasta 5 o 6 veces. Bueno, dicen que la séptima es la vencida, ni siquiera la tercera. Nosotros somos que la partimos, se la metimos, la tercera es la vencida. No, porque fueron 7 vueltas, 7 hundidas en el río, 7 trompetas, 7 copas, todo es con el 7, ¿no? Entonces entendamos eso. 7 días en la creación, correcto. Entonces hay que estudiar la palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 veces para poder ver la finalidad. ¿Cómo se entiende la palabra? ¿Cómo podemos entender las parábolas de que Dios nos está explicando? Fácil, ahí mismo cuando Dios nos habla por parábolas, más adelante da su explicación. Siempre da la explicación. Entonces podemos entenderlas, número 1. Número 2, si no logramos comprender al 100%, le oramos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, por favor, revélanos el poder de tu palabra. Amén. Amén. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, esa es la parte de las parábolas, porque vamos a continuar. Bueno, el libro ya de no Mateo. vamos a hablar no vamos a explicar cada parábola, No. porque pues era solamente el propósito de ellas. Acabamos de leer el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 10 en adelante. Continuamos entonces, pastora. Y pues como él también hablaba del reino de los cielos, entonces hablaba dice el 13:47 que habló de la red.
Entonces dijo, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que él estaba hablando, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, dice. Y a una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, creo que está muy claro, o sea, la diferencia, y está haciendo como un ejemplo. O sea, todo lo hacía el Señor porque hablando del reino de los cielos. Y luego también habló de la muerte de Juan el Bautista, y luego viene la alimentación de los 5.000, de los 4.000 y de los 5.000. Vienen, dice que Jesús anda sobre el mar, entonces, y luego viene el capítulo 15, que habla de lo que contamina al hombre, que no es lo que entra, sí, sino que toda la palabra mala exactamente. que sale de la boca. Entonces luego Porque dice, sale de lo profundo del corazón. Lo que Sí. más contamina. Así entonces es, sí. pues cada parte, pues eso, cada cosa enseña pues algo, ¿no? Aquí por ejemplo también habla de la mujer cananea o sirofenicia. En Mateo capítulo 15, versículo 21. 21. Que habla de la fe de la mujer cananea, de que ella venía de otro lugar y pues ella hizo algo muy importante, que fue que salió de ese lugar, no se quedó ahí. Y que hizo ella, también clamó, que hizo ella, también se postró, y Jesús dijo, y creyó Jesús, y Jesús dijo, grande es tu fe, hágase como tú dices o como ella quería. Entonces bien, son cositas, pero son importantes. Dime. No, No. ella es la mujer cananea. Ella era cananea, estaba en otro lugar. Vamos a leer ese pedacito. Sí, Dice claro. así. Y miramos La muy fe bien el de la versículo mujer 24. cananea. Bueno, Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Dice, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras vosotros. Dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice el 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces uno ve la fe, ella era cananea, no tenía nada que ver con Jesús, los cananeos eran apartes, no tenían nada que ver con Jesús, pero ella escuchó de Jesús y creyó en Jesús y se vino, y aún Jesús dijo, yo no soy llamado a ustedes son cananeos y no quieren aceptar nada, y aún así ella dijo, no importa, yo creo que yo también puedo tener derecho a eso porque yo lo anhelo, yo lo deseo. Y Jesús le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Por qué los cananeos no querían escuchar la palabra? Creo que es cuando se hace la división de los hijos de Ismael y de el otro. No, Pero sí, cuando se dividen los... Desde Noé. sí, Canaán, de Saúl. cananeos. sí. Canaán, cananeos. Vienen de la descendencia también de Saúl, pero entonces vienen de Canaán. de Esaú, Eso. de la descendencia de Esaú, cananeos era de ellos. Ellos se fueron para la tierra de los cananeos. Sí. O Edón, Edón es el mismo Esaú. Ismael es el de Isaac. Sí. O sea, el conjunto, ¿sí? Primero fue Ismael es el de Agar, el de Agar, pero con Abraham. el que compite por Con decirlo así, Isaac. ¿no? Con Isaac. Ahí es donde para acá viene la guerra. sí, ahí es donde radica el verdadero conflicto en lo que es la posesión de la tierra prometida entre ismaelitas e israelitas. Bueno, Porque la promesa es la promesa es el para hijo desde Isaac desde Isaac. y no para desde Ismael.
porque de todas maneras Dios sí bendijo a Ismael. Y le dijo a la mamá, levántate mujer, ¿cómo así que vas a perecer? ¿No que yo también le voy a dar descendencia a Ismael? También le voy a dar 12 tribus. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Correcto. Sí, miren lo que dice. Un poquito más Sí. arriba. Que uno era Eso. lampiño y el otro era velludo, que el otro era, Eso. era Miren. más caserito y el otro era Amén. más... Además, lo de Canaán lo entiendo en Génesis porque los hijos de Noé creo que fueron los que iniciaron Canaán. Correcto, porque era Cana, ¿no es cierto? Bien, ok, Entonces, miren lo que vemos acá. En el versículo número 24, ahí está casi la clave de todo lo que es el estudio que estamos realizando. Dice, no soy enviado sino las ovejas, ¿qué? Perdida ¿De la casa de quién? Israel. ¿De la casa de quién? De Israel. De Israel. Ahí es donde se encierra todo lo que es el Evangelio, todo lo que es el Nuevo Testamento. Porque dice que la palabra nos dice y nos enseña, y dice que a lo suyo vino y los suyos no les ¿qué? No le recibieron. No le recibieron. A lo Aún, suyo. aún, Y los suyos no le recibieron. aún, de todas maneras, nos damos cuenta acá cómo Dios fue a Jesús para las ovejas perdidas. Entonces el Señor, en su infinita misericordia, recoge al pueblo gentil también. Bueno, Y vas a hacer un Sí, porque el vino fue para todos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué hace mención que es solo para los hijos de Israel? Porque solo vino para ellos, pero como ellos No le recibieron. Es por el entonces- versículo anterior. Que por dice lo que a le los estoy suyos diciendo, vino y a correcto. y no lo recibieron. A lo suyo vino. A lo suyo, a lo de él. A lo O suyo sea, vino. A lo de él. vino. Y los suyos Y los, con la S, ahí sí va la S. no le recibieron. No le Que recibieron. eran ellos, los cananeos, o que No, eran Los israelitas. israelitas. los israelitas. Los israelitas. Entonces aquí nos da una muestra de cómo él bendice a los cananeos y al resto del pueblo gentil. Porque debería haber sido solamente al pueblo de Israel. Increíble. Pero entonces quedaría por fuera pues el resto de la humanidad, o sea, el resto de pecadores, por decirlo así. Claro, O sea, no vendría sino por unos pocos y los otros. exacto. Por eso ellos siguen. El plan de Dios era perfecto. ¿Listo? El pueblo escogido. Amén. Listo. También habla aquí, también habla en el capítulo, en el versículo 32, habla de la alimentación de los 4,000. Ya habíamos pasado a la de los 5,000, pero no les expliqué un poquito. Les voy a explicar un poquito sobre la alimentación de los 4,000. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a esa multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Amén. ¿Qué ve uno aquí que es muy importante? A veces la fe que uno tiene que empezar a actuar. Recuerda que hablábamos la diferencia entre la fe y la confianza. La fe es creer y la confianza es actuar. Entonces, habían los peces y habían los panes, pero era muchísima gente. Entonces ahí tenía que haber ¿qué? Confianza, tenían que actuar. Entonces el Señor no dijo, no es que entonces voy a orar al Señor para que hayan aquí todos los peces primero y luego sí vamos a repartirlos. No. Empezaron a meter la mano. Solo había lo que había ahí. 5 panes, creo que había. 7 panes. Y unos pocos peces. Y empezaron a meter la mano y se alimentaron más de 20,000 personas.
nosotros tenemos que empezar a actuar en la fe. Eso es movernos en la fe, actuar en la fe. Por eso es muy importante la confianza con la fe. Creer y actuar. Entonces ahí está la diferencia, creer y actuar. Entonces para uno poder ver, dar los primeros pasos, empieza a actuar y Dios empieza a hacer. Pero a veces yo solo creo y ya, y no hago más nada. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. O sea, necesitamos el actuar para que Dios haga algo. Amén. Y luego habla dice que del capítulo 16, donde dice que la demanda de una señal. Y luego dice que la levadura de los fariseos, y luego dice que la confesión de Pedro. Y luego habla de Jesús que anuncia la muerte, sí, su muerte. Luego habla de la transfiguración. Luego habla que Jesús sana a un muchacho lunático. Y luego dice que Jesús anuncia otra vez su muerte. Y luego habla de quién es el mayor. Habla del servicio. Luego habla de las ocasiones de caer. El pago del impuesto. Y luego Habla dice... el pago del impuesto después de otra vez su muerte. Así, el pago del impuesto del templo. Y luego dice ocasiones de caer, y luego dice la parábola, bueno, de la oveja perdida, y luego dice cómo se debe perdonar al hermano. Entonces, es ese pedacito también quiero que lo leamos porque es muy importante. Perdón, antes de que continúes. Aquí nos damos cuenta el testimonio tan fuerte y tan ferviente que da Mateo, ¿no? Sí. Recordemos que hablamos de que él era evangelista. Y como era evangelista, entonces él iba recorriendo la mayoría de poblados, dando el testimonio de Jesús, de lo que había vivido con Jesús. Y a veces nosotros debemos hacer eso, dar el testimonio de lo que vivimos con Jesús, de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque algunos dicen, no, pues que solamente se habla, es de ustedes, del testimonio, de lo que se ha hecho y todo eso. Ojo con lo que voy a decir, es necesario dar nuestro testimonio de cómo Dios nos ha bendecido para poder dar claridad de la profundidad de la palabra, de lo que vamos entendiendo. Bueno, porque a veces nos limitamos solamente a estudiar la Biblia y solamente a hablar de la Biblia, y a veces estamos cometiendo la falencia de que no hemos vivido plenamente con Jesús o no hemos profundizado con Jesús. Hay que vivir con Jesús, hay que profundizar en lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces decimos, pero es que es muy poquito, o sea, eso es sencillo, simple. Uno a veces empieza recibiendo milagros del Señor y son milagros que uno dice, no, pero qué vergüenza ir yo a decir que Dios me bendijo con una hamburguesa. Y mira, a este le dio el Señor semejante cantidad de vacas o una finca grandotota. Hermano, eso es el mismo milagro. Y lo que pasa es que dice la palabra que el que es fiel en lo que Dios lo coloca en ¿dónde? Ahí está la respuesta. Eso no es para poder tocar el bolsillo de la gente. Ahí es donde está el testimonio. Usted sea fiel en el Señor en lo poco que usted cree que ha recibido, y Dios lo va a colocar en lo mucho. Ese es el verdadero cumplimiento y la verdadera profundidad de esa palabra. Bueno, porque a veces decimos, no, es que se da muy poquito, pero bueno, no importa, pero Dios lo va a bendecir en lo mucho porque así sea poquito lo que... Yo puedo hacer una comparación ahí, por decir algo como de lo que está diciendo el pastor, que debemos conocer a Jesús para poder expresarlo, ¿cierto? Claro. O sea, debemos conocer para poder hablar de Él. Conocer. Puedo hacer una comparación como por decir algo, un vendedor de un almacén, vendedor de zapatos. Si va a vender zapatos y no conoce el producto, no conoce los zapatos, pues no vende ni un solo par. Pero si conoce todo el proceso de un par de zapatos, de cómo se hicieron, cómo todo de un par de zapatos, pues yo me imagino que tiene todo el conocimiento para poder vender un par de zapatos. Creería yo. Mire que usted ha tocado un tema muy importante, y a veces nosotros lo que hacemos es vender la fe. ¿Sí? Vamos a colocar ese ejemplo. Vendemos la fe, mas no asesoramos a las personas en la fe. Y es lo que nosotros queremos y la finalidad que queremos hacer con la pastora, que es
asesorarlos a todos ustedes y a todos los que vengan y los que pasen incluso solamente por algún tiempo, poderles asesorar en lo que es el Señor. ¿Por qué asesorar? Porque vamos a profundizar en lo que realmente se necesita para cuando ustedes estén o no estén en el lugar donde se congregan o no estén con las personas que les enseñan la palabra, ustedes tengan la capacidad de continuar leyendo y comprendiendo la palabra y viviendo la palabra por todo lugar. Eso se llama asesorar. Y vender solamente es cubrir la necesidad. Cubrir la necesidad y decirle, usted lo que necesita es esto y tal luego. No. Nosotros no queremos cubrir solamente la necesidad, sino Pero por sí, lograr sí, que se... quería entender como Sí, la comparación. es lo que estoy explicando Más yo. o menos que, Sí, lo que estoy explicando, de la manera que lo estás diciendo. Sí. ¿Listo? o sea, sí es válida la comparación. Claro, Sí. claro. Bueno, listo. Continuamos. Bueno, no iba a explicar esta partecita, pero creo que el Señor sí quiere que lo haga. Entonces vamos a leer Mateo 16:13. Dice, sí, la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar en este versículo específicamente, el 19? Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En el nombre de Jesús, yo ato y encadeno. Un ejemplo, que toda brujería, hechicería, todo lo que quiera hacerme daño, todo, bueno, cosas así. Todo ¿cierto? lo malo. Todo lo malo. Toda potestad. Sí, todo. Se ata Sí. sobre la tierra. Y dice, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. ¿Cómo así desatar? En el nombre de Jesús, yo desato bendición sobre la vida de mi familia, sobre mi vida. Desato bendición en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiendes? Está desatando de en los la cielos tierra. para la tierra. Está De los desatando cielos para en la la- tierra. en Y la de la tierra. tierra para el cielo. En la tierra para el cielo son lo malo. Y lo Claro. del cielo para la tierra es lo bueno. Pues de la tierra para el cielo no es tampoco que sea porque pues uno atado, sea ahí encadenado, porque es que aquí dice, vea, Ya, es que y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares en la Y tierra. todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, desata- en lo terrenal, todo lo que se ate en lo terrenal, todo lo malo que sea atado, entonces y encadenado, en el cielo será atado y encadenado. Y todas lo que son las bendiciones que desatemos aquí en la tierra, o sea, yo desato bendiciones para mí, desato las bendiciones para mi familia, para mi descendencia, para mi ascendencia, para todos los que vienen, para todos los que están, para todos los que van a venir, todas esas bendiciones, entonces en los cielos también se desatan y comienzan a ser derramadas. Por eso dice que las bendiciones serán derramadas sobre todo el carro. Por eso es importante uno orar así y desatar esas bendiciones y hacer guerra espiritual. Casi, exacto, casi que esto es una guerra espiritual. Casi que esto es una guerra espiritual porque uno está atando lo malo, entonces en el cielo es atado. Y si es atado en el cielo, qué bendición, porque pues nunca más nos va a nosotros caer esa maldición. Y todo lo que desatemos de bendiciones aquí va a ser desatado ya, las bendiciones, y van a empezar a fluir, a llegar por cantidades. Por eso dice el libro de Deuteronomios que las bendiciones correrán tras nosotros. Correrán, Padre Santo. Mire, ahora el 21.
Capítulo 21, el versículo versículo 21 del 16. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén y amén. Mire la importancia de ser uno espiritual y no mirar tanto lo natural. Pero ese es muy difícil ahí uno saber lo que hizo Jesús, ¿no? Sabiendo que era Satanás el que lo estaba impidiendo, pero Pedro no creo que lo esté haciendo de mala manera, ¿cierto? Por eso es que te estoy hablando, la importancia de ser uno espiritual y no tan natural. Es muy importante ser uno espiritual. Por eso Jesús habló de las parábolas. Habló algo natural para explicar algo espiritual. Entonces, si yo leo la palabra, es que desde ahí, a Dios se busca en el espíritu. Tú no puedes buscar a Dios en lo natural, porque nunca lo vas a ver. Entonces tú te quedas con una teoría. Dios está en esa silla, Dios está en el arbolito, Dios está en la matica, Dios está en el perrito, Dios está no sé qué, y pues así no es. Eso es teoría, y Dios no es teórico. Tenemos que ser espirituales, la Biblia habla de eso. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y si a Dios se busca en el Espíritu, porque Él es Espíritu. Entonces mire lo que dice acá, Él le dijo a Pedro, pero él volviéndose, dice el 16-23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, no estás mirando lo espiritual, estás mirando lo natural. No estás mirando lo esto toca hacerse, porque es que, a ver, si no se hace eso, usted no va a ser salvo, él no va a ser salvo, no va a haber salvación, no va a haber esto. Tú no lo estás mirando de la parte espiritual, estás mirando, es que pobrecito, mire cómo lo que le van a hacer, mire todo esto, porque eso era lo que estaba enseñando aquí. Y por eso fue que dijo aquí en el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, en la espiritualidad es lo importante. Y luego dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? Necesitamos tener espiritualidad. Necesitamos buscar las cosas espirituales. Necesitamos buscar a Dios en lo espiritual, orar. Por eso es muy importante orar. Por eso el Señor dijo, cerrada la puerta, o sea, entra en el espíritu, ora a tu Padre que está en el espíritu. Y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, ve en el espíritu, te va a recompensar en lo natural. Tú no puedes ir a buscar, quieres ver un milagro y oras a Dios y tú no puedes ir a lo natural primero a verlo. Tú tienes que ir a lo espiritual para que tú lo puedas ver en lo natural.
Por eso es muy importante, antes de tú hacer algo, ir primero al espiritual, ir primero orar a Dios, para que tú después puedas ver el milagro. Hay algo Por muy eso es hermoso acá de la importante. explicación de lo que dice la Biblia en el 23, que la pastora ya lo leyó, Mateo 16, 23. Dice, pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el Señor ya nos había explicado y nos había dicho que nosotros no debíamos de hacer lo que el hombre dice, sino lo que el hombre ¿qué? Hace. Hay una diferencia muy grande aquí en lo que es lo espiritual y lo que es lo natural, porque nosotros hacemos más lo que dice un hombre que lo que dice la palabra de Dios, y lo que le está refiriendo Dios es, hagan más lo que digo yo de la palabra, cumplan la palabra, no cumplan tanto lo que le dicen los hombres. Y hoy en día se ha levantado un crecimiento tremendo. No, crecimiento no se le puede decir, es una, ¿cómo le digo yo? Como una norma, como una normatividad, que las cosas tienen que hacerse así. Si no se hacen así, entonces no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay intelecto, no hay sabiduría. Y no es así. Es lo que dice la palabra, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios a través de su palabra. Porque muchos de los hombres, como dice aquí en el 24 y en el 25, ¿no es cierto? Bueno, el 26 dice que ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, ¿por qué? Porque está haciendo cosas terrenales y no está haciendo cosas espirituales. Hagamos cosas espirituales, porque a veces queremos ver movimientos, queremos ver multitudes, queremos ver cualquier cantidad de cosas y nos encerramos solamente en ello y estamos perdiendo la salvación, o estamos desviando el propósito de la salvación. Más importante, mejor decirlo así, estamos desviando el propósito de la bendición. Entonces el crecimiento tiene que ser interno, el avivamiento tiene que ser interno. El avivamiento no es el avivamiento de multitudes, el avivamiento es un avivamiento personal con Dios, es un crecimiento personal con Dios. Cuando tenemos un crecimiento personal y un avivamiento personal con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, vamos a poder ver quizás muchas multitudes siguiendo al Señor Jesucristo. De lo contrario, solamente son reuniones. Amén, exacto, a través del Espíritu Santo. O sea, eso es muy lógico lo que el Señor está hablándonos aquí. Y nosotros a veces nos comprometemos o queremos solamente hacer es ver quizás de multitudes de personas, ver lugares que hayan 50,000, 60,000, 70,000 personas, pero que no haya verdadero crecimiento, avivamiento, que crezcan ellos en el Señor, sino solamente multitudes. Y las multitudes es complicado porque a veces con las multitudes los siervos del Señor desfallecemos o nos podemos perder, porque no es lo mismo que nos aplaudan 1,000 o 2,000 personas a que aplaudan 60,000 o 70,000, que empiece uno como a inflar el globito del egocentrismo y de toda la altivez. Amén. Sigamos. Es muy diferente cuando se tocan las emociones a cuando se toca el corazón. Lo espiritual. Entonces, ojo con lo de los hombres. Vamos más con el cuidado a lo espiritual. 17:14. Capítulo Dice, 17, 14. Sí, de el Mateo. capítulo 17, versículo 14. En adelante dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y dice el 18, respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ojo con esto. Ojo con eso, o sea, muy importante. Vamos a explicar acá. Muy importante acá.
Él dijo, vuestra poca fe. Y dijo, este género solo sale, la gente piensa que uno tiene que hacer ayuno para echar fuera un demonio. Pero esto no era lo que Jesús estaba hablando acá. Mire lo que dice bien el versículo 17 del capítulo 17. Sí, dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, él estaba hablando ahí del espíritu de duda. La duda, porque la Biblia dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que va de aquí para allá. No estaba hablando de que toca ayunar para poder echar fuera al demonio, toca ayunar, no. Está hablando, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, o sea, el espíritu de duda. O sea, la duda que había en ellos, por eso le dijo, por vuestra poca fe. O sea, no tiene que creer y no dudar. No era el demonio, sino la Uno duda. piensa que es el género Claro, que se está porque refiriendo uno- al género Sí. del muchacho. Uno junta, reúne todo Claro. y uno piensa que es el demonio. Por eso él habló de la poca fe Correcto. y de no dudar. Ahí está el punto. Porque si usted tiene fe, dice por vuestra poca fe. Si usted tiene fe, pues usted no duda. La duda es la vacilación. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí puedo? ¿No puedo? Todo eso. Cuando dice el Señor aquí, por vuestra poca fe, y leemos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, uno diría, pero aquí como que se contradice el Señor, porque el grano de mostaza es pequeñitico, y aquí dice poca fe, o sea, sí tenían algo de fe. Entonces, lo que pasa es que la interpretación dice, por vuestra poca fe, pero aquí dice, es por su nula fe, por no tener fe, sino lo hicieron con duda. Cuando uno duda, no hay fe. Cuando uno duda hacer algo, no hay fe, no participa la fe. Participa es la humanidad, no lo espiritual. Y nosotros actuamos muchas veces más en lo humano, en lo terrenal, y no en lo espiritual. No arrancamos y decimos, por fe vamos adelante, y sé que vamos a salir, y sé que vamos a lograrlo, y sé que se va a conseguir, y vamos a para allá. Y uno mete la cabeza o mete los pies, como decimos ahí, recuerdo, en el Éxodo, ¿no es cierto? Se metieron los pies y se abrió el mar rojo y pudieron pasar. Entonces hay que tener fe, hay que creer que Dios lo va a hacer y para adelante. Si nosotros creemos y estamos seguros, la certeza, entonces va a llegar lo que se declara, lo que se hace. Es que la duda, la diferencia en la incredulidad y la duda. La incredulidad es que a usted le cuesta creer en algo y la duda es la vacilación. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro cuando iba? El Señor le dijo, ven. Y Pedro se fue en el agua, pero él miró a los lados, vio muy grande el mar, ay, si puedo, no puedo, y se hundió. Él dudó, o sea, si hubiera seguido, no había habido problema. Pero él miró, se asustó, dudó y ahí quedó. Y eso era lo que Jesús estaba hablando acá. Luego viene capítulo 18, dice que quién es el mayor, y luego habla de las ocasiones de caer, y luego dice parábola de la oveja perdida, y luego dice cómo se debe perdonar al hermano. Entonces viene el 18:15, capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, 400 diarios. Mínimo, como mínimo. Entonces, ese me hizo. Entonces me hizo y yo lo debo perdonar. Y vuelta y me la hizo y yo lo debo perdonar. Algunos Y decimos, vuelta y me la hizo y yo "Esta lo es debo me perdonar". aguanto hasta la tercera, de ahí para adelante no. Son 490. Somos ya hijos de Dios. Sí. Pero hay un tema que ¿cómo lo está perdonando? Si lo está perdonando de dientes para afuera, pues como que no vale, ¿no? No, de eso no está hablando. No, pero pues, pensaría yo, ¿no? Entonces esa no valdría. Esa Si no. lo está perdonando bien como es, pues, ¿Y cómo sabe uno que perdonó? ¿Sí saben? ¿cómo? ¿No saben? Recordando la falta sin dolor. Recordando la falta sin dolor. Sí, porque Porque una cosa recordar, es perdonar no es olvidar. y otra cosa es olvidar y uno no olvida. El dicho La es, humanidad no "Yo olvida. perdono, pero no olvido". El que olvida, exacto. El dicho Pero no olvida, o sea, no lo está perdonando. No, exacto. No está perdonando. Porque tú mismo estás diciendo que va a recordar sin dolor. Sí, pero- Entonces se trata de no olvidar. Mire pero la expresión, es que mire la Pero expresión. recordar Yo sin- le perdono, pero no le olvido. No. Uno Eso decir no es, es Ahí está perdonar. perdonando de dientes para afuera. de dientes para afuera. Ya, No, no es de corazón que lo y está cambio si perdonando. yo le digo, no, yo te perdono, pero me sería como difícil olvidar, ¿no? Diferente la expresión, ¿verdad? O sea, porque no se va a olvidar. ¿Sí me hice entender? ¿Sí me explica? Que uno a veces dice, Señor, o sea, uno tiene rabia, y dice, uy, Señor, es que me cuesta perdonar a esa persona, y uno quiere ver, Señor, mire, entonces júzgalo tú, yo quiero ver yo tal cosa. Pero Dios eso no se lo permite hasta que su Sí, porque está corazón no deseándole esté, no, el mal. hasta En que su lugar de corazón perdonarle, no, está deseando el mal. hasta que su corazón no perdone. Cuando su corazón perdone, Dios le va a permitir ver la justicia. Pero mientras su corazón no haya perdonado, Dios nunca le va a permitir ver esa justicia que usted quiere ver. Yo quisiera ver que... No, porque Dios no le va a permitir eso, porque va a suceder algo y usted le va a decir, uy, bien hecho, eso le pasa por lo que me hizo. En cambio, si usted ya ha perdonado, usted dice, uy, O el Señor, otro tenga dicho que dice, misericordia. No me alegro, pero siento un fresquito. O uno dice, bueno, Así Señor, no hubo perdón. tú te- Eso. Exactamente, por eso es importante perdonar. Si usted quiere que Dios le haga justicia a usted, perdone. Y cuando usted ya su corazón Bueno, haya aquí hay perdonado, algo, Dios sí, le hace aquí hay justicia. algo muy importante, porque se nos va a acabar el tiempo, pero el reino de los cielos, no en la tierra. Mire lo que dice acá, ojo con lo que vamos a leer. Por tanto, si tu hermano peca, en el capítulo 18, Mateo, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué decimos nosotros? Él la embarró conmigo, él hizo la falta, él debe venir a pedirme perdón. Así no es. Soy yo el que debo ir y presentarme delante de él. Y reprenderle. ¿Y qué reprenderle? Pedirle perdón. ¿Eso es reprenderle? Reprenderle. Sí, ahí está hablando de eso, porque está hablando de perdonar. Reprenderle no es decirle, pero ¿qué? ¿Cómo se le ¿Por qué ocurre lo haber hizo? hecho eso? Sí. Ese no es la reprensión. No está hablando de la reprensión de regañarlo o de llamarle la atención o de sacarle en cara el por qué hizo esto. No, eso no es, de aquí no está hablando de esa reprensión. Está hablando de reprenderle es, mira, cometimos este error, hicimos esta falla,
por este motivo quizás hemos pecado, ¿sí? Tanto yo contigo y tú conmigo, entonces hoy te pido me perdones. Entonces la idea es ¡Guau! que el otro le diga lo mismo. Que si lo oyere, si no, ¿A dónde dice eso? ¿Qué? Lo de que reprenderle es eso. Listo, escriba lo siguiente, hija, para que no se le olvide. Vas a Logos, K-Logos, y miras el diccionario hebreo, y ahí te muestra con claridad que la palabra no es reprenderle, ni llamarle la atención y decirle, pero usted, ¿por qué pecó conmigo? ¿Qué le pasa? Esa reprensión no está hablando. Las están mirando las traducciones y todas dicen es como... Sí, señora. Mira, se haga, haz que reconozca su falta. O sea, es como llamarle la atención. Y la otra dice, hazle ver, háblale cuidado y hazle ver su falta. Sí, pero no es así. Entonces, claro, porque uno sabe qué significa la palabra reprenderle. Es Entonces que ya me la está cambiando, que es diferente. ahí Uno sabía que es donde eso- la palabra para nosotros los latinos reprender es ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa conmigo? ¿Qué sucede? Eso está ¿Qué le mal he hecho hecho, yo? no sé qué, Pues no. para que usted me trate así. Pero no se No es de eso. porque Es de reprender pedir demonio. perdón. el versículo es Mateo 18, versículo 15. Bueno, y mire, y dice que solitos. Si lo oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si realmente se piden perdón y se perdonan, han ganado. Pero mire lo que dice. Mas si no te oyere, toma a uno contigo. O dos. A uno o dos. O sea, es mejor dos que uno, ¿no es cierto? Para que Y en en boca de dos uno, o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. A la iglesia. O sea, a toda la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. O sea, por eso dice uno, yo lo perdono la segunda, hasta la tercera me aguanto, porque tomamos estos tres. Y el Señor al final, ¿qué dice? No, 7 veces no, perdónale, ¿qué? Hasta 70 veces 7. ¿Listo? Y después sí, tómelo por gentil o por publicano. No, este no es hijo de Dios, este no es cristiano. Amén. Hasta ahí vamos, mis amores. ¿Encontraste el logos no, calogos? mami, es que si tú te vas Diccionario mucho hebreo. en lo natural, en esa parte no. Toca Logos, mirar ¿cómo bien se lo llama? hebreo, lo Logos, profundo logos. del hebreo Es para una mirar. aplicación. Es una aplicación y tú abres la aplicación y ahí encuentras el diccionario hebreo y vas con la Reina Valera ¿Por 1960. dónde? ¿Por Play Store o qué? ¿O por dónde? Oh, en Google. En Google. Y vas al diccionario hebreo y vas a la Reina Valera 1960 o la que quieres ¿Cómo llama? ¿Cómo y la abres y después de que la abres ahí vas a encontrar el griego, el hebreo y el arameo. Logos K, logos. ¿Sí? Bueno, ya ¿Listo? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.